hago estos videos simplemente por amor a mis hermanos, porque los amo, a todos los que buscan del Señor. Pero quiero compartir un sueño que el Señor me dio hace 3 días y lo cual me está dejando, aflige mi corazón, y por eso lo voy a compartir. Yo me encontraba durmiendo, de repente yo desperté en un cuarto que no conocía, con camas cuchetas, y estaba como, no entendía por qué estaba ahí. Quizás había un hombre en ese cuarto. Y yo le preguntaba por qué estaba ahí, y él no me contestaba. Y en ese momento comencé a sentir miedo y me levanté de la cama y comencé a mirar el lugar y había otros cuartos. Y cuando me quise acercar al hombre a buscarlo para que me diga por qué yo estaba ahí, cuando abrí la puerta, el hombre se estaba sacando sus ropas y yo me di cuenta para qué lo estaba haciendo. Entonces comencé a correr, salí corriendo de ese lugar a un patio, porque era un lugar alto donde estaba, como tipo un edificio. Y corría y corría y seguía corriendo y me metía por escaleras y subía a las terrazas y corría por terrazas, pero no podía salir de ese lugar, no podía salir. Y llegó un momento que me agarró una desesperación en un momento cuando miré tenía una nenita también estaba corriendo conmigo. Yo la tomaba de mi mano y pude ver que el hombre me alcanzó. Y yo le pedía por favor que no me haga nada. Y él me decía que sí, que me iba a tener que abusar. Y yo le decía que por favor no lo haga, y entendía que ya no tenía escapatoria. Después pasé del sueño a otro lugar donde estaba en una casa, donde había una casa grande, como que había salón para comer y había unas bachas y había diferentes como habitaciones. Y vi que una señora estaba lavando en una bacha y yo me acercaba y veía que ella lavaba los platos, y pero el caño de la bacha estaba roto y toda el agua donde ella lavaba los platos se salía al piso y pasaba por la mesa, por debajo de la mesa, y salía al patio. Y yo le decía, mirá, todo lo que estás lavando el agua sale, queda todo sucio, hay que después ordenar secar y limpiar todo. Entonces había ruido afuera y yo le digo, ¿por qué no te vas a fijar qué es lo que pasa afuera, que yo sigo lavando? Y mientras lavaba yo los platos, apareció el hijo de la dueña de ese lugar que estaba al costado y me dice, ¿Vos estás casada? Sí, le digo yo. Me dice, bueno, fíjate que allá afuera están tus hermanos, que son de tu familia. Entonces yo salía afuera y veía a unos hermanos de una iglesia que conozco, que son jóvenes, y había 3 autos. Estaban contentos, como organizando una salida, como cuando uno termina el culto de la iglesia y organiza unas salidas de ir a comer o de ir al cine o de ir al parque. Y ellos estaban organizando y bueno, se estaban por ir y yo los miraba y veía, ¿no? Uno tenía un auto gris, el otro tenía un auto de juguete y otro tenía un auto que era parecido al mío. Entonces mi esposo estaba al lado mío y yo le decía, ¿ese auto es de nosotros? Y él me decía que no. Así que entraban como podían, todos amontonados al auto para irse. Y yo entré a un cuarto que era donde yo estaba, un cuarto mío. Y, y yo decía a una de mis hermanas que estaba dentro del cuarto, no sé qué se piensan porque ellos van a venir a invitar a mi esposo sin invitarme a mí, y él no va a ir. No va a ir. No sé cómo se atreven a invitarlo cuando saben que él está casado. Y una de las chicas entraba. Entonces yo salía y todos comenzaron a salir. Y yo con mucho respeto le preguntaba a mi esposo, ¿tú decides ir con ellos? Y él me decía que no, que él no iba a ir con ellos. Y pasé a otra secuencia. Estábamos como en una casa muy grande que tenía el fondo, un patio, la mitad techado y la mitad daba el sol. Y era una casa que estaba como pintada de blanco. Y había luz de día.
como se hace una reunión de día en un patio. Y estábamos como varios hermanos sentados en ese lugar, y había un joven de unos 30 y pico de años hablando y contando cosas. Y yo miraba las caras. Había una chica muy, muy hermosa que lo miraba, y lo miraba con mucha ilusión de que él sea su esposo. Y ella lo miraba, y mientras él hablaba, ella en su corazón se hacía muchas ilusiones de que él sea su esposo. Pero yo decía, pobre chica, porque su esposa está allí sentada más atrás y ella no sabe que él ya está casado. Entonces me iba para la parte de atrás, y había un chico que estaba preparando, y como que preparaba comidas y cosas, estaba preparando, organizando una fiesta. Y yo le decía, ¿vos viste, te das cuenta de lo que está pasando? Y él seguía haciendo las cosas. Y de repente yo estaba sentada con este chico al lado en otro sillón, y esta chica enfrente mío, y yo la miraba. Y él seguía hablando y contando cosas, y ella la miraba atentamente, pero ya se había dado cuenta que él estaba casado. Y aunque trataba de disimularlo, le dolía mucho en su corazón, como que todas sus ilusiones se rompían y le dolía. Y aunque se esforzaba porque no le duela, le dolía. Así que yo pasaba atrás, y había un hombre que en la parte de atrás es como que mostraba lo que había en su corazón, todo el dolor que estaba sintiendo ella en su corazón, porque ella tenía toda la ilusión de que él iba a ser su esposo. Entonces pasamos a la parte de adentro de la casa, y yo fui para ayudar en la cocina, pero la cocina ya estaba apagada, no había luz, y estaba húmedo, como que habían limpiado todo con agua. Entonces yo le decía a mi hijo, vamos a prender la luz, ayúdame a pasar para aquel lado, a ver si puedo ayudar en algo, o si quedó algo para hacer. Entonces pasé, y aparece este chico que estuvo preparando las cosas, y me dice, ¿qué haces ahí? No, quiero ayudar en algo, ¿puedo hacer algo? Y me dice, no, ya está todo listo, ya tenemos todo servido, tenemos un montón de comida. Y me empezó a contar la comida que habían comprado, que había un montón de manjares. Me decía él, facturas de las mejores panaderías, y me contaba un montón de cosas, y yo me ponía muy contenta. Y me dijo, bueno, ahora voy. Y le digo, ¿salchichas compraste? No, salchichas no. Y me desperté. ¿Qué quiero decir con esto? La interpretación es clara. Hay mucha parte de la iglesia que, que va a despertar recién del tiempo que estamos en la tribulación. Hay otra parte de la iglesia que está lavando, pero no se da cuenta que aunque lave el conocimiento, si hay pecado en su vida, el agua sucia va a seguir ensuciando. Hay que sacar y reconocer el pecado, confesarlo y tratar de apartarse, porque por más de que oremos o sigamos leyendo la palabra, si no confesamos, si no tratamos de arreglar el pecado, queda el agua sucia. Hay otra iglesia que está totalmente en el mundo, y aunque cree que está con Jesús, con Mashiach Yeshua, ¿no? El Mashiach Yeshua no va a estar con ellos. Y hay otra iglesia que sí, que va a estar, que está invitada, que está, y que va a pensar que va a ser su esposo, que estuvo atento, porque estaba atento a lo que él decía, estuvo muy cerca de él, guardó los mandamientos, guardó lo que comía, pero quizás hubo una doctrina que tenía que no era correcta, una doctrina que la apartó un poco de algunas cosas, porque su verdadera esposa estaba ahí. Entonces yo me puse triste por eso, porque entendía el sueño, y una de las cosas que me quedé pensando, ¿por qué salchichas? Además, ¿por qué salchichas? Pregunté si yo no como salchichas. Y recordé esta palabra que está en Isaías 66, en el versículo 17. Este capítulo habla sobre el tiempo del milenio. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos
unos, perdón porque tengo muy lejos la Biblia, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Así que hermanos, otra de las cosas que tenemos que saber es que el Señor, un requisito para estar cerca de Él es no comer cerdo. Y esto lo quiero dejar claro porque sé que muchos están buscando prepararse y la palabra dice que yo me doy cuenta también, aunque yo no lo como, me doy cuenta ahora, ¿no? Que también es un requisito. Así que bueno, yo los dejo con esto y espero que a ustedes también les sea totalmente revelado porque es más, cuando en ese día, cuando estaba en otro momento, cuando desperté del sueño, escuché una voz que me dijo, guardar los mandamientos es la preparación para las bodas.